Buenas noches, estamos en otro jueves de gestión cultural. Nosotros somos Astrolabios, somos un colectivo que nos encontramos en 2022 para acompañarnos, para compartir experiencias y construir conocimiento. Esta noche tenemos el gusto de estar con Nicolás Esticotti. Nicolás, qué gusto que estés aquí. Hola a todos, ¿cómo te va Liliana? Muchas gracias por invitarme. Un gusto y un placer estar acá. Gracias, gracias. Les voy a leer brevemente una partecita chiquitita de las múltiples cosas que hace Nicolás hace muchos años. Es especialista en gestión y políticas culturales e industrias culturales, con una amplia trayectoria tanto a nivel público como en el sector privado. Su experiencia abarca desde la coordinación de proyectos hasta la comunicación, producción y programación de eventos nacionales e internacionales. Es docente de la Universidad de Avellaneda en la Gran Buenos Aires, codirector de Red RGC, Redes de Gestión Cultural, y presidente de la Asociación Civil por los Derechos Culturales. Muy interesante. Muy. Cuéntanos, Nicolás, ¿cómo empezó esto para ti? ¿Cómo llegaste a la gestión? ¿Cómo ese amor por los libros se fue traduciendo en un proceso que te fue llevando a las industrias y a trabajar desde todos los frentes? Porque lo que leí es que en todos los frentes que puedas estás trabajando enfocado en esa industria. Cuéntanos. Bueno, todo empezó cuando salí del secundario, digamos. Yo recuerdo que estaba en duda de qué estudiar y empecé a estudiar, después de algunos intentos fallidos, comunicación en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Y me acuerdo que para ese entonces mi padre me dio un libro que tenía en su biblioteca, que era el Informe McBride, un libro que se llamaba Un mundo, múltiples voces. Y a partir de ahí yo entré también en un mundo donde la comunicación, la cultura, estaba como muy presente dentro de mis intereses. Y la posibilidad de transformación del mundo, digamos. Nosotros veníamos en ese proceso que fue una ola neoliberal muy grande en la Argentina, que fue de la presidencia de Menem, y que derivó en una crisis social y política y económica muy potente, que era la crisis del 2001. Fueron los procesos casi del fin de la historia, y en ese momento aparecían ciertos movimientos sociales, cierta posibilidad de pensar alternativas con el Foro Social Mundial y demás. Entonces, todo ese magma un poco repercutía en lo que, o reflejaba un poco lo que yo estudiaba y me motivaba a formarme en ese campo. Pero en paralelo, cuando empecé a estudiar, mi madre tenía un amigo exiliado de Argentina que había montado una editorial que hacía una revista que se llamaba Voces y Cultura. Y entonces esa revista que tenía traducciones de artículos de Bourdieu, de Raymond Williams, que tenía entrevistas a Ramón Sallo, que había diferentes cuestiones vinculadas a la economía política de la comunicación, sobre todo, funcionaba como una suerte de trabajo que yo trataba de vender dentro de la universidad, y me empecé a montar a partir de eso un oficio vinculado al libro, ¿no? Y en eso empecé a trabajar comprando libros para vender en España en una distribuidora que había en Barcelona, y les mandábamos libros desde acá de un proceso de nuevas editoriales que empezaban a aparecer a partir de las transformaciones tecnológicas y demás, que luego derivó en el sector independiente de la edición en Argentina. Y en ese mundo del libro, desde montar cajas, a empezar a después trabajar en una editorial, encargarme de la comercialización, entender un poco más de los procesos de producción, y ir formándome y entrar dentro del diseño de las colecciones, de conversar con los autores, de conocer, y en eso también empezar a trabajar en el sector de manera gremial, dentro de la Cámara Argentina del Libro. Todo este proceso, además, fue en una editorial que era de comunicación, especializada en comunicación, muy importante
para toda América Latina, que fue editorial La Crujía. La Crujía, claro. Yo leía libros de La Crujía. Y en La Crujía, una de las cosas que me empezaron a pasar fue interesarme mucho más en el campo de la cultura que de la comunicación. Y me acuerdo que había un libro que estaba agotado y que La Crujía había editado en su momento, que se llamaba La Indigestión Cultural, un libro que estaba compilado por Mónica Lacarrié y Marcelo Álvarez, creo. Y bueno, entonces se reeditó ese libro y a partir de ese libro empezaron a aparecer algunos registros para armar una colección dedicada al campo de las políticas culturales. Ese proceso quedó medio trunco y yo justo en ese momento había entrado en crisis con la carrera de comunicación, una carrera interminable que... Yo soy comunicóloga. ¿Eh? Yo soy comunicóloga, sí. Bueno, yo después terminé la carrera de comunicación e imagen, pero no la de comunicación social de la U. Y ahí empecé a estudiar en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que en Argentina fue la primera universidad que tenía una carrera de gestión cultural, ¿no? ¿Qué año? En esto debe haber sido en el año 2008, 2007. Sí. Uh-huh. Y la carrera había empezado antes, en el 98. Ok. Es una carrera de grado que se llama Gestión del Arte y la Cultura y que estaba más orientada quizás a una idea más de curaduría, pero que de curaduría de las artes visuales y demás, en su primer momento y que con el tiempo fue tomando otro cuerpo, ¿no? Y en esa carrera, en el año 2002-2003, un grupo de estudiantes, entre los cuales yo no estaba, porque no había empezado, empezaron a armar una revista, que es la revista de gestión cultural. Okay. Que salió en una primera etapa y debe haber tenido 2 o 3 números. Después en la página de RGC podemos validar eso, cuántos eran, pero que se discontinuó, ¿no? Ese proceso. Y en el año 2009 retomamos con algunos estudiantes que estábamos ahí empezando la carrera y que nos interesamos por esa publicación. Yo ya venía con un bagaje ya de 10 años o de 11 años trabajando dentro del sector editorial. Uh-huh. Conocía muy bien cómo funcionaba los sistemas de distribución, comercialización, nada. Y había también empezado a trabajar a su vez en la gestión pública. Y entonces montamos a partir de ese momento nuevamente la revista de gestión cultural. Uh-huh. En ese proceso, además, decidimos que la revista fuera acompañada por un proceso de producción de libros. Ya no solamente de artículos, sino de publicaciones más extensas. Como son los libros. Y en ese proceso llevamos ya 15 años. Siendo contenidos especializados en el campo de la gestión cultural. Y a nosotros nos gusta decir que, primero que fue desde una universidad que es periférica, que no es una universidad central, sino que era de las nuevas universidades que aparecían, que estaban en el conurbano, en las afueras del centro de Buenos Aires, en la ciudad de Caseros. Y a partir de ese momento, también de pensar que los contenidos un poco que nosotros creábamos venían a modificar de alguna manera el registro del campo de las políticas culturales y la gestión cultural hegemónico, ¿no? Venía a proponer ciertas alternativas a los materiales con los cuales nos formaban a nosotros como estudiantes en el campo de la gestión. Uh-huh. Este proceso nos llevó a construir un catálogo potente que trate de mostrar lo que ahora nosotros un poco tratamos de denominar como Escuela Latinoamericana de Gestión Cultural. Que hay una forma de pensar el campo de la cultura desde América Latina que no tiene tanto que ver con las lógicas tradicionales con las cuales llegaban los primeros materiales con los que España y la formación hegemónica trataba de formar agentes en toda la región. Y un poco ese proceso
nada, en ese proceso seguimos militando y trabajando con quienes formamos parte de RGC. Además, muy interesante porque fíjate que uno de los temas que padecemos todos los latinoamericanos que trabajamos en gestión cultural, yo llevo 30 años en este proceso, pues justamente la producción de conocimiento es uno de los temas más importantes. Trabajamos en desarrollo cultural desde otra mirada, trabajamos el territorio desde otros lugares y pensamos que construir agencias requiere también del esfuerzo que ustedes han realizado, que es un esfuerzo muy importante para el sector. ¿Cómo se fue armando la red? Porque además de tener revista, además de tener libros, se va construyendo una suerte de red que me imagino tiene que ver con quienes están escribiendo, pero se empiezan a incluir otro tipo de actores. ¿Cómo ha sido ese proceso para ustedes? Bueno, yo creo que RGC, que era la revista de gestión cultural y hoy es Redes de Gestión Cultural, se transformó en una red a partir de construir este espacio para producir contenidos específicos que ayuden a sistematizar prácticas, a experiencias, a producir conocimiento específico para pensar el campo en el que actuamos, ¿no? La red está conformada por investigadores, la gran mayoría de Argentina, porque es donde nos hemos conformado inicialmente, pero que ha empezado a expandirse hacia toda América Latina. Debería haber preparado un poco mejor los números para darte, pero son cientos de autores que tenemos de toda la región, que aportan a partir de artículos, que aportan a partir de convocatorias públicas que hacemos, miradas y experiencias sobre sus prácticas. Al mismo tiempo, muchos de los libros que nosotros producimos tratamos de construir que ciertos movimientos que están dándose en el campo de la gestión cultural conformen y de alguna forma se cristalicen en una publicación que los visibilice, ¿no? Sí. Pienso, por ejemplo, en un libro que hicimos hace unos años que se llama De la cultura del feminismo, ¿no? En Argentina, a partir de los procesos de Ni Una Menos, de los procesos vinculados a las campañas del aborto legal y diferentes cuestiones del movimiento feminista, el feminismo encontró un lugar en la agenda pública muy marcado y eso se cristalizó mucho dentro del sector cultural. Entonces, algunas investigadoras que venían ya desarrollando investigaciones en ese campo, o junto con ellas, nos propusimos desarrollar un libro que son 2 tomos, donde se sistematicen diferentes prácticas que abordaran este problema o que abordaran estas situaciones y que contaran a partir de sus experiencias cómo estaban tratando de incentivar, resolver o trabajar esas cuestiones. Y eso, en algún punto, construye redes, ¿no? Construye por lo menos un espacio de encuentro, un espacio en el cual de escucha, de reflexión, ¿no? Porque el lenguaje escrito también aporta a que haya después un tiempo en el cual esas prácticas sean leídas y resemantizadas y reproducidas a otros niveles. Y eso, a su vez, lo hemos hecho en formato de libros con el sector de la cultura independiente en la Ciudad de Buenos Aires, cuando a partir de algunas crisis empezaron a cerrar, crisis vinculadas a un hecho trágico que fue un incendio en un local bailable, y empezaron a cerrar todos los espacios culturales y no se habilitaban, y entonces había muy poco espacio para la circulación de la cultura independiente, y eso generaba que se organizara el movimiento, pero que no siempre ese movimiento independiente encontrara en el sector público un espacio de escucha y de respuesta. Entonces, hicimos una cartografía sobre el sector independiente en la Ciudad de Buenos Aires
en donde personas que trabajaban en cada uno de los sectores, que eran investigadores, pero que al mismo tiempo participaban del sector del tango, del sector de los centros culturales, del sector de la danza, de las artes escénicas, no me acuerdo qué otro, pero cada uno de esos sectores mostrara el recorrido de disputa, de reconocimiento, y eso derivó en, no sé, en movilizaciones, en generar que el sector encontrara un espacio. Ese mismo formato, esa misma metodología del libro, la hemos desarrollado después en la ciudad de La Plata, en la ciudad de Córdoba, que son dos ciudades muy importantes de la Argentina, y hace poco se realizó también en la ciudad de Lima, en Perú. También internacionalizamos y construimos a partir de esa metodología la posibilidad de que los compañeros peruanos encontraran ahí un espacio para nada, contar en qué procesos están dentro de la transurbana, ¿no? Y después también una cuestión con la cual construimos muchas redes y que me parece que aporta mucho, es que detectamos a lo mejor investigadores que están trabajando en algún campo y que les sirve tanto para su trabajo académico como para fortalecer ese proceso de investigación que llevan adelante y demás, de hacer convocatorias públicas en torno a algún eje temático y armar dossiers, ¿no? Y a partir de eso también tratamos de construir espacios en los cuales podamos construir alguna incidencia dentro del desarrollo de políticas globales o de políticas regionales para el campo. Pienso, a partir de la pandemia, cómo se trataron de visibilizar sectores como las artes escénicas y la música, cuál era la respuesta por parte de los estados de América Latina, y que eso, a partir de estas conexiones globales que fortalecieron la comunicación digital, bueno, aportar a que haya registro de diferentes países que pudieran contar qué es lo que estaba pasando en cada uno de esos países, o cómo en la post-pandemia, cómo se estaban desarrollando políticas que ayudaban a reesclarecer el proceso de la vuelta a la normalidad. A lo que llamaron normalidad, ¿verdad? Porque de normalidad nada. También hace algún tiempo hicimos un dossier previo a Mundiacult y un dossier posterior a Mundiacult, al Mundiacult de ustedes, al Mundiacult de México. Sí, el del año pasado, antepasado. Hicimos un dossier especial vinculado a las industrias culturales. Y en cada uno de ellos, además, tratamos de entrevistar gente, de proponer ahí como una agenda de temas que construyan ahí parte del campo. Uno que hicimos hace poco y sobre el cual además venimos desarrollando varias acciones, está vinculado con la crisis ambiental, ¿no? Con los procesos vinculados a este proceso de crisis ecológica en la cual estamos inmersos y que requieren soluciones múltiples por parte de todos. Y eso lo hicimos en alianza con otras instituciones, como Transit en España. Nos permitió también un poco eso. Y después construimos redes también en donde los libros que producimos y los catálogos que tratamos de hacer, intentamos construirles un nuevo circuito de circulación a esas publicaciones, en donde no siempre van en el circuito tradicional del libro, ¿no? El circuito tradicional del libro son las cadenas de distribución, vinculadas a las librerías, la participación en ferias vinculadas al libro generalista y demás. Y nosotros tratamos de estar presentes en los eventos del campo, ¿no? Vamos a los congresos de gestión cultural de las regiones. Estuvimos el año pasado en el Congreso Nacional de Cultura de México, que se hizo en la Sor Juana, ¿fue? Sí, en la Sor Juana, en el claustro. Pero también estuvimos en Chile, también estuvimos en Uruguay. En el 2023 viajamos a España. Entonces tratamos un poco de estar presentes y construir ahí, a partir de eso, una circulación
y una vinculación de nuestros autores con nuevos públicos y que se vayan dando. Y con el tiempo también hubo como cierta necesidad de diversificarnos, ¿no? De diversificar un poco la oferta y de diversificar un poco la capacidad de incidencia. Entonces empezamos a construir talleres de formación y montamos la Escuela Latinoamericana de Gestión Cultural y una escuela de oficios culturales en donde se dan talleres vinculados a la producción, en producción. Eventos, de procesos. Sí, cuestiones de seguridad, higiene, iluminación, diseño de sonido, ¿Y etc. la escuela cómo funciona? Porque tenemos la de oficios y tenemos la escuela de gestión cultural. ¿Cómo está funcionando la escuela? Cuéntanos. Bueno, y el año pasado montamos esta escuela de gestión cultural un poco más enfocada a la reflexión del campo, y armamos a partir de los autores que tenemos en las publicaciones una serie de seminarios con participación de experiencias de toda la región, ¿no? Hicimos uno de políticas culturales locales con un autor que es Pablo Méndez Calado, que ya lleva 3 libros publicados con la editorial y que es además el fundador de aquella revista del 2003 en donde empezó la revista de gestión cultural. Entonces Pablo hizo una propuesta que funcionó muy bien y que además incluyó invitados como Gerardo Padilla, que contó la cultural de Potosí. Estuvieron también experiencias de Brasil, de Colombia, ya no me acuerdo más, pero fue un seminario que funcionó muy bien. Y en el transcurso también de la cursada, se empezaron a conectar mucho entre los estudiantes y empezaron a construir vínculos y a trabajarse en red, ¿no? Después hicimos uno sobre infancias, que fue espectacular también, con Melina Goldstein, otro sobre feminismos, que hizo Marcela País Andrade. Y bueno, y este año tenemos ahí como una serie de ofertas que todavía no estamos promocionando, pero que van a estar vinculadas a la construcción de políticas de paz y memoria, a cómo es producir cultura desde las periferias y qué diferencias tiene de trabajar en lugares que no son siempre los hegemónicos, ¿no? Ahí hay un amigo que está haciendo esa propuesta que se llama Cristian Palacios, y yo hace un tiempo en un proyecto de investigación en la universidad lo entrevisté, ¿no? Y Cristian hace mucho que trabaja desde un festival de teatro y es dramaturgo y demás, y me decía que, y por eso lo convocamos a él para hacerlo, ¿no? Que él cuando produce sus obras tiene que pensarlas con una estructura que sea muy fácil de desmontar y montar rápidamente en otro lado. Claro. En sus territorios, donde produce, que son periféricos, el público se acaba en 2 funciones, 3 funciones. Y si la obra no está preparada para seguir y circular en otros lugares, se muere, digamos, ¿no? Entonces, solamente trabajar desde la periferia te obliga a pensar otra forma de producción que no siempre. O la necesidad de, a veces, de tener que ir a presentarse a alguna ciudad capital donde haya medios de prensa que te permitan después visibilizar la producción de lo que haces. Esas cuestiones específicas que tienen que ver con pensar desde la periferia, estamos tratando de montarlas ahí dentro de un curso para reflexionar sobre eso. Otro sobre crisis climática y cómo el sector de la cultura puede aportar a tener soluciones sobre eso. Y uno que para mí va a ser fundamental para pensar este año, que es sobre democracias, y ahí pensar cómo desde el sector de la cultura podemos aportar a estos procesos que tenemos hoy, en donde la democracia en términos generales y a nivel global está en un proceso de crisis y de falta de representación que nos afecta de manera muy grave y que deriva en proyectos
de derecha, de ultraderecha, totalitarios, autoritarios, como los que estamos viviendo en Estados Unidos, en Argentina y en diferentes. Y esa clave de pensar la democracia, de pensar los derechos culturales en el marco de las democracias, de pensar cuál es la función de la gestión cultural en pos de tratar de solucionar algunas de esas cuestiones, nos parece fundamental abordarla y estamos tratando de pensar alguna formación en torno a eso, que a su vez, a partir de los procesos de formación, construya redes entre quienes participemos de eso, ¿no? Claro, porque es que tenemos un tema con los derechos, porque, claro, yo trabajo en construcción de ciudadanía desde la cultura, en su sentido amplio, de la cultura ciudadana, pero también de los procesos expresivos. Y hay como un momento en que se termina desligando el tema como a que tengo derecho a mi identidad y termina como reduciéndose y como hay que ensanchar el campo de la gestión cultural y lograr entrar a temas que no son urgentes, porque el discurso público está muy débil en términos de democracia. Y al final, pues hemos visto, ustedes en Argentina están sufriendo, digamos, padeciendo una dinámica alrededor de la mercantilización de derechos y la reducción del campo democrático de una manera fuerte. Nicolás, hablando de estas cosas, si pusiéramos en términos de tus aprendizajes con todo ese universo que conoces, que has ido construyendo con tus colectivos, con los estudiantes, con investigadores, distintos países, ¿qué pensaríamos en ese sentido? Más que el estado actual, que por ahí vamos a cerrar, ¿cuáles 2, 3 aprendizajes fuertes como para compartir con quienes vean el Jueves de Gestión Cultural o lo escuchen después, nos contarías? Bueno, ahí cuando intercambiamos un par de mensajes por WhatsApp con Lilia y me mandaba ahí algunas preguntas, me decía, bueno, pensate 2 experiencias sobre las cuales te hayan transformado. Y una de mis experiencias del campo de la gestión, quizás la más potente en términos de impacto, fue la construcción del mercado de industrias culturales, ¿no? El mercado de industrias culturales argentinos, que se llamó MICA, que fue un evento que hicimos en el año... lo empezamos a construir en el año 2009 y que su primera edición fue en el año 2011, en donde intentamos desarrollar una plataforma en la cual se vincularan el sector o los sectores productivos de la cultura independientes de Argentina, tratando de, por un lado, internacionalizar su producción, pero por sobre todas las cosas de construir redes que articulen la producción entre ellos, ¿no? Entre los diferentes sectores. Que se formen cadenas de valor. Y hacia el interior de las propias cadenas, ¿no? Del sector del libro, de la música, del sector de las artes escénicas, de los sectores audiovisuales, de diseño, y en ese momento también incluimos el sector de los videojuegos. Y a partir de esa experiencia se dio algo que para mí fue muy transformador, que fue un proceso que llamaron Premica, y con el cual salimos a recorrer toda la Argentina, ¿no? Y a mí me gusta pensar que esa experiencia se dio también en un momento histórico en donde la cultura, como dice el libro de cultura mainstream, pasó de un sentido de producto, ¿no? de bienes, a un sentido más de flujos. Y eso generó también, a partir de la baja de costes, ¿no? Para el ingreso, que muchísimas personas pudieran empezar a producir esos contenidos. Y ahí se empezaron a construir otro tipo de redes, a partir de los Premica, que tenían que ver con el fortalecimiento de las industrias culturales locales en las regiones, ¿no? Y nos pasaban cosas muy impresionantes, pero que a lo mejor una capital de una provincia del norte argentino, que tenía dentro de su, no sé, o alrededor de esa provincia había otras capitales provinciales muy cercano a distancia, los músicos muchas veces no se conocían entre sí, ¿no? Y no articulaban los festivales de música y a lo mejor
pretendían venir a tocar música a Buenos Aires, claro. para después poder volver a su región y ser reconocidos. Y eso empezó a articular redes. Hay alguna gente que pasó por ese proceso que se hace llamar hija del MICA, ¿no? Y construyó una serie de aprendizajes y una forma de pensar la circulación cultural para nuestro país que nada, que a mí como partícipe de ese proceso me transformó mucho. En paralelo, a su vez, ese proceso se dio en el marco de un proceso político que fue una oleada progresista para América Latina. En Brasil se daban los procesos de cultura viva comunitaria con el gobierno de Lula y de Dilma, a partir del gobierno de Yuca y de Gilberto Gil del Ministerio de Cultura de Brasil. Y en Argentina estaba el proceso del kirchnerismo, donde esa política estaba atravesada también en la construcción de nuevas narrativas que potenciaran la soberanía nacional, que produjeran un desarrollo donde la cultura empezaba a formar parte de eso, ¿no? Se armaban clústeres para la producción audiovisual en las provincias, se potenciaba la participación activa de manera federal, se construía, por ejemplo, a partir de ese evento, que músicos que no habían tenido nunca la posibilidad de tener contacto con grabadores profesionales de sonido, tuvieran clínicas especializadas, que pibes que a lo mejor encontraban algún interés en el desarrollo de los videojuegos o dibujaban personajes en una provincia lejana, encontraran que a partir de Internet y las conexiones podían formar redes. Encontraron circuitos, ¿no? Vinculando. Y se construyeron redes de producción de videojuegos en casi toda la Argentina, y esos pies hoy siguen trabajando y articulados en eso. Me parece que es una experiencia que dejó una marca muy grande y que a su vez construyó otro evento muy interesante que se llamó Mixur, que hoy sigue girando en diferentes países de América del Sur. Ahora va a ser en Chile dentro de poco, creo. En el cual se convocaba a que participaran los países de la región con sus productores independientes, ¿no? Es una gran falencia que tiene América Latina, ¿no? Nosotros nos conocemos muy pocos entre países, y tiene que ver un poco con la poca circulación cultural que tienen nuestras regiones. A nosotros, por ejemplo, en Argentina nos llegan muy pocos libros de México, pero en geografías como Uruguay, que están pegadas a nuestro país, también tenemos muchas dificultades y a lo mejor hay poca circulación de músicos, de libros y demás. Entonces, el MICA, el Mixur, buscaba un poco acercar y a construir las redes que son necesarias también para la construcción de nuestra patria grande. Y me parece que dejó una marca indeleble que hoy sigue circulando y que sigue produciendo ya que 12, 13 años después, y me parece que fue un evento muy, muy importante y del cual estoy orgulloso de haber participado y de dejado montado. Y el otro, el segundo, si querés, es el RGC, ¿no? RGC es un proceso de aprendizaje constante, es un proceso militante porque tanto Emiliano como yo, Emiliano Fuentefirmani, que es con quien codirijo el proyecto desde sus inicios, y hoy también sumado con Leandro y bueno, con el equipo con el que trabajamos también, lo hacemos sin cobrar nada, digamos. Todos los libros que los producimos de manera militante. Es la verdad. O sea, siempre reinvertimos todo el dinero que entra por las publicaciones en que haya nuevos libros, en que haya nuevas revistas, y eso garantiza que podamos seguir existiendo y produciendo, ¿no? Es un modelo de construcción del corpus que lo hacemos desde una tarea muy militante y convencidos
de que tenemos ahí un apoyo, un aporte que ayuda a que muchos y muchas se formen en el campo. Sí, yo trabajo con el repositorio de ustedes, con mis estudiantes de maestrías normalmente, ¿no? Y me parece que es fundamental. Y esto que me cuentas cómo funciona la cadena, ¿no? Lo importante es que haya más conocimiento, más información, más que a ver si de aquí sale la editorial más sofisticada. Y esta importancia de militar, ¿no? De tener claro que estamos en procesos hegemónicos que requieren pensamiento crítico, que requieren mirarnos entre nosotros de otras maneras. Ya nos quedan 5 minutitos, fíjate. Entonces, contigo un balance, ojalá no solamente tan pesimista como puede ser, de la gestión cultural, tanto en Argentina como en el continente. Yo sé que ustedes están en problemas, pero también encontrar futuros posibles juntos es una tarea que nos corresponde a todos. El año pasado cumplimos 15 años y en el marco de la crisis política, económica en la cual estamos inmersos en la Argentina, a partir del gobierno del delincuente y loco que tenemos de presidente, que es Javier Milei, nos propusimos construir un espacio de debate con algunos invitados y amigos que venían a la Argentina. Y ese ciclo lo llamamos Derechos Culturales por un Futuro Común, ¿no? Y un poco esta idea de pensar lo común, de pensarnos en red, de pensarnos, tiene que ver con pensar el campo de la gestión cultural no como una herramienta, no es una mera herramienta técnica, sino que es un campo de circulación del sentido, y en esa circulación es un campo de disputa, es un campo de construcción de narrativas, es un campo donde la disputa política y social se desarrolla. Y nada, a mí me interesa pensar, como dice Pau de la Vega, que formó parte de eso y a la cual le editamos hace poco un libro que es parte de su tesis doctoral, una gestión cultural crítica, ¿no? Sí. Como una forma de, ella dice, de utopismo concreto, de un espacio inclusivo, situado y sensible a los procesos de transformación social que ayuden a construir sociedades en las cuales se garanticen procesos decoloniales, se garanticen procesos de emancipación social, y construyamos nuevas narrativas civilizatorias que nos permitan cohabitar y vivir más felices y tener un buen vivir en sociedad. Y eso es un poco para mí el motor en el cual hay que forjar la gestión cultural. Me encantó. Así, me encantó. Estamos en la misma línea, pensándonos, ¿no? Somos tribus repartidas que nos vamos conectando en procesos, en dinámicas, en posibilidades. Nicolás, gracias por compartir con nosotros tu experiencia, por dedicarnos este tiempo a los astrolabios y las astrolabias que andamos ahí con nuestros instrumentos de navegación buscando mundos. Muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a vos y los invitamos a todos a que entren también a la página nuestra, que es rgc.com.ar. Muchos de los materiales, como vos sabrás, Liliana, están en acceso abierto, y si no están en acceso abierto, en algún momento trataremos de liberarlos en breve para que todos puedan acceder a ellos. Muchísimas gracias, Nicolás. Muy bonita noche. Igualmente. Saludos a